bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Salvaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es inescrutable, cada día te bendeciré. Qué gozo me regala el Señor al darme la oportunidad de saludarles y hablarles de sus verdades. Hermanos, vamos a orar. Dios, gracias porque nos tienes misericordia y eres fiel. Solo pensar qué sería la vida sin ti causa pánico. Gracias que nos salvaste en Jesús y que por fe sabemos que nos atraes a ti. Fortalece el espíritu que nos diste para que seamos fieles a ti, para que confiemos en el medio de la situación que ahora vivimos. Enséñanos a que veamos como tú ves y que amemos como tú nos amas. Hermanos, la serie de predicaciones que iniciamos hoy es amplísima y pone de cabeza lo que piensa mucha gente. Es preciso tener el mismo sentir que hubo en Cristo para ser ciudadanos del reino, para comprender y hacer la voluntad de Dios. Pongan atención a la siguiente expresión. Nuestras necesidades no van primero, su gloria va primero, es decir, primero el reino y luego todo lo demás. El gran tema de la semana, el Sermón del Monte. Comencemos con dos preguntas. ¿Qué significa bienaventuranza? ¿Qué significa el Sermón del Monte? El Sermón del Monte está vigente al 100%. Es la demanda de Dios a los creyentes a ser perfectos, a ser santos y a depender del Espíritu Santo. Jesús elogia y felicita a quienes vivirán en santidad y participarán en su reino. Les demanda a servir, a ser útiles para que se conozca su evangelio. Las bienaventuranzas garantizan la bendición de Dios si el creyente es sincero de corazón y en acciones. Jesús pone de cabeza las ideas del mundo respecto de la felicidad. Y precisamente de eso vamos a hablar, de las felicitaciones de Jesús. El Sermón del Monte presenta con claridad inconfundible la naturaleza espiritual del reino en contraste con el concepto popular y erróneo de un reino material y político
que esperaban quienes lo seguían. Jesús enfatiza la demanda de parte de Dios de piedad, o sea, vida justa ante sus ojos, es decir, observancia interior del corazón, en contraste con la religión exterior de tradiciones y ritos. Dios se fija primeramente en el carácter de una persona y luego en sus acciones, primeramente en su ser y luego en su hacer. El sermón contiene una serie de principios para guiar a los hombres, más bien que una lista de reglas o leyes para obedecer. Hay por lo menos 3 errores a evitar en el estudio y la aplicación del Sermón del Monte. Considerar el sermón como una serie de demandas no realistas que serán vigentes solo en un periodo futuro. Obedecer algunos versículos literalmente, como por ejemplo, sacarse un ojo o cortarse las manos para no caer en tentación. Pensar que las demandas se dirigen solamente a algunos miembros selectos de la iglesia, cuando las demandas son para todos. El sermón representa la demanda última y absoluta dirigida a pecadores, a quienes se les ofrece aceptación delante de Dios en base a su misericordia y perdón. Los creyentes en lo individual o como iglesia no están autorizados a rebajar las demandas de Dios. No existe quien pudiera cumplir cabalmente las demandas de Dios, excepto por supuesto Jesús mismo. El sermón no implica ni asume que un discípulo pudiera vivir sin pecar. Las bienaventuranzas se refieren una y otra vez a las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Constituyen una ética de gracia basada en el amor visto desde la misericordia de Dios, en vez de una ética de obediencia. Estas cualidades de carácter se relacionan estrechamente, de modo que ninguna de ellas puede existir separada de las demás. Es decir, el pobre llorará, se hará manso, tendrá hambre y sed de justicia, será misericordioso, será de limpio corazón, será pacificador y al final la consecuencia anunciada será perseguido, hablarán mal de él y tendrá el galardón prometido. Esto no lo entiende el hombre natural. Es preciso el nuevo nacimiento para vivir plenamente la ética de la gracia del reino de Jesús. Quizás recuerdan, al inicio dije, nuestras necesidades no van primero, su gloria va primero, es decir, primero el reino y luego todo lo demás. En las palabras del Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a Él y le obedece como Señor y procura una vida santa. La felicidad se manifiesta en una condición interior o espiritual, una conciencia de paz, gozo, reposo y bienestar. Esta es la voluntad de Dios para los miembros de su reino en la tierra. Es una condición que no depende de circunstancias exteriores. Así entendida la vida, el deseo del corazón del creyente es adorar a Dios y confiar en su voluntad, sin importar lo difícil que parece el encierro que vivimos, los días que faltan y lo incierto que parece. La ciudadanía ordenada según los dichos de Jesús del Sermón del Monte es diferente, es un echar sobre él todas las cargas. En resumen, aquí tenemos por lo menos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Son un código de ética y norma de conducta para los creyentes. Contrastan los valores del reino, lo que es eterno, con los valores mundanos, lo que es temporal. Contrastan la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere. Muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino del Mesías. Jesús pone de cabeza el concepto terrenal de felicidad. Para Jesús, felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad es seguir a Jesús a cualquier costo y confiar en las verdades contenidas en la palabra de Dios, que son nuestra consolación, ahora y siempre. Para introducirnos al tema del Sermón del Monte, abran por favor sus Biblias en Mateo 5. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Hermanos, como deseo por lo menos 30 minutos de predicación. Me llena el Señor de palabras, pero debo concretar y correr menos. El punto 1, viendo la multitud. Así inicia el versículo 1 de Mateo 5.
Jesús no fue un predicador o maestro alejado. Él andaba con la gente, les enamoró con expresiones como arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se hizo famoso y le siguió mucha gente. Hoy en día se debe compartir con el prójimo para saber de sus circunstancias, para presentarle no desde un pedestal el Evangelio, sino al nivel de sus necesidades. De igual manera, hay que compartir con la familia para comprender qué les alegra, qué les entristece, qué les inquieta, y ser así la luz que cada creyente debe ser. Y al considerar a la gente sin Cristo, la vista es amplísima. Vale la pena, hermanos, orar, meditar la palabra para lanzarse a compartir y no ser contaminados. Mateo 5:1 dice que Jesús subió al monte. Lo hizo luego de andar con la gente y los observó. ¿Por qué subió al monte? En la historia del antiguo Israel, que también es la historia de la salvación, el subir a los montes representaba acercarse a Dios. Era como estar un tanto más cerca del cielo y alcanzar a ver algo de la gloria de Dios y escuchar sus palabras. En el Antiguo Testamento se narra que Moisés y Josué subieron al monte de Dios. Una nube cubrió el monte y Moisés recibió en 40 días, en un periodo de 40 días, la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. La apariencia de su rostro cambió y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y platicaban con él. En el Antiguo Testamento se prohibió a los ancianos y a todos acercarse al monte. Ahora bien, con Jesús fue diferente. Dios se acerca a la gente y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo. Esto es la gracia del Evangelio. Ciertamente, la gente necesitaba de alguien cercano. Los fariseos fallaron en la tarea, se procuraron todo y dejaron a la gente en pobreza espiritual y en muchos casos los empujaron a la pobreza material. En este tiempo también es igual, porque se predica en algunos casos con la intención de agradar a la gente nada más. No se les enseña con la palabra de Dios, y en casos extremos también hay quienes se aprovechan y les exigen altas condiciones. En Mateo 5:1 se lee: viendo la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Se dan cuenta cómo Jesús puso de cabeza lo que se entendía como importante para la convivencia y posición en la vida? A él no le interesó la mejor silla, sino una piedra. No tuvo interés en el mejor lugar. Igual, él no tenía lugar a donde poner su cabeza. Total, dijo una y otra vez que su misión era servir, es decir, hacer la voluntad del Padre. Mientras que los escribas y fariseos tenían la silla de Moisés para sentarse, con toda facilidad, honor y comodidades posibles, y así corrompieron la ley. Nuestro Señor Jesús, el gran Maestro de la verdad, en el desierto no encuentra un púlpito mejor que el que una montaña le ofrece. Dice el texto que Jesús se sentó, adoptando la postura de un rabí judío cuando enseñaba la ley, para compartir algo muy personal e importante. Se sentó junto al círculo de sus discípulos, pero es de suponer que quienes le seguían igual le escucharon. Continuamos siempre con Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. A sus discípulos dirigió Jesús sus palabras porque los siguieron por amor y con deseos de aprender, mientras que otros lo atendieron solo por las curaciones y la comida gratis. Él les enseñó porque estaban dispuestos a ser enseñados, porque entenderían lo que él enseñaba, lo que para otros era una tontería, y porque debían enseñar a otros, y por lo tanto era necesario que ellos mismos tuvieran un conocimiento claro y distinto de estas cosas. Los deberes y ética enseñados en este sermón debían ser practicados concienzudamente por sus discípulos, que entrarían en el reino de los cielos. Tales discípulos fueron también enviados a establecer el reino con la esperanza de obtener algún día el beneficio de la gloria prometida.
Pero aunque este discurso fue dirigido a los discípulos, también fue escuchado por la multitud, porque se dice, la gente estaba asombrada de su enseñanza. No se establecieron límites alrededor de esta montaña para mantener a la gente alejada, como fue sobre el monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Porque a través de Cristo tenemos acceso a Dios, no solo para hablar con Él, sino también para saber de Él. Alguien que invita a sentarse con Él es quien tiene la autoridad al decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La solemnidad de su sermón se insinúa en la expresión se sentó. Cristo predicó muchas veces ocasionalmente y por discursos interlocutorios, es decir, le preguntaban y él respondía y de esa manera fue predicando y enseñando. Pero este fue un sermón bien establecido. Cuando se había colocado para ser mejor escuchado, se sentó como juez o legislador con la serenidad y compostura mental que se deben hablar y escuchar las cosas de Dios. Se sentó para que se cumplieran las escrituras. Se sentó como refinador para purgar la escoria, a corregir las doctrinas corruptas de los hijos de Leví. Se sentó como en el trono, juzgando rectamente, porque la palabra que habló nos juzgará. Mateo 5:2, y abriendo su boca les enseñaba. Esta frase, abrió la boca, también insinúa la solemnidad de este sermón. Como la congregación era grande, levantó la voz y habló más alto de lo habitual. Había hablado mucho por sus siervos los profetas, a quienes les abrió la boca, pero ahora abrió la suya y habló con libertad como quien tiene autoridad. Uno de los antiguos tiene este comentario: Cristo enseñó mucho sin abrir la boca, es decir, por su vida santa y ejemplar. Él enseñó cuando, siendo llevado como un cordero al matadero, no abrió la boca, pero ahora abrió la boca y enseñó que las escrituras podrían cumplirse. Alguien dijo, no llora la sabiduría, llora en lo alto de los lugares altos. Y la apertura de sus labios era lo correcto. Él les enseñó según la promesa. La escritura dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Para este propósito tenía la lengua de sus mensajeros y el espíritu del Señor. Él les enseñó cuál era el mal que debían aborrecer y cuál era el bien que abundantemente debían hacer, porque el cristianismo no es una cuestión de especulación, sino que está diseñado para regular el temperamento de las mentes y la intensidad de las conversaciones. El tiempo del Evangelio es un tiempo de reforma, y por el Evangelio debemos ser reformados. Debemos ser buenos, debemos ser mejores. La verdad, como es en Jesús, es la verdad que está de acuerdo con la piedad. No hay más verdad que la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, vamos concluyendo la introducción. En los días siguientes, por el favor de Dios, los hermanos predicarán cada una de las bienaventuranzas. El tiempo será breve, así que es conveniente que cada quien tome notas y escudriñe las escrituras. Recuerden, Jesús iba seguido de mucha gente, algunos por las razones correctas y otros iban porque solo buscaban comer y sanidad. Así subió al monte, los vio y les tuvo misericordia, así como la tiene con nosotros. Se sentó, es decir, se colocó en una posición de juicio, de respeto y al mismo tiempo de cierta vulnerabilidad. Habló como nadie antes lo hizo, puso patas arriba la visión del reino mesiánico. Dice que somos felices al llorar y sufrir porque su reino se establezca. Y al final garantiza que habrán consecuencias y que las consecuencias será que seremos perseguidos, pero que habrá gloria. También explicó que debe bastarnos su gracia y que recompensará si hacemos nuestras sus promesas. Queridos hermanos, vamos a orar. Oh Dios nuestro, concédenos comprender la naturaleza de tu reino. Haznos entender que tu reino va primero y que tu gloria es lo único que debe importar. Aumentanos la fe para que no desfallezcamos en este tiempo y que compartamos con otros de tu inmenso y grande amor.
En Cristo Jesús lo rogamos y agradecemos. Amén.